Hola hermanos, buenos días. Demos gracias a Dios porque podemos escuchar de su palabra. Bienvenidos a este nuevo domingo en donde estamos a punto de escuchar un mensaje que deseo de todo corazón que sea de mucha bendición para todos nosotros. Bienvenidos. Hay cosas en la vida que deben de tener importancia. Hay cosas en la vida que tú y yo le debemos de dar el valor debido. Y sabes, nuestra relación con Dios tiene que tener un valor en nuestra vida. Incluso nuestra unidad con Dios tiene que ser valorada en nosotros. Hoy nos toca hablar del valor de la unidad con Dios. Y espero que tú y yo al final de esta plática podamos reconocer que nos hace falta unirnos más a Dios, a sus planes, a su carácter, a una relación más íntima, más personal. Dice Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La frase, la unión es la fuerza o la unión da la fuerza, da sentido cuando esta unión es con Dios. Cuando el ser humano se amalgama a su Creador y el trabajo que hace se suma, se multiplica, se engrandece, se fortalece. ¿Sabes? Dice la Escritura en Eclesiastés que mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga por su trabajo. Es decir, si tú sumas con otra persona y trabajan juntos, se duplica. Verso 10 de Eclesiastés 4 dice, porque si cayere uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Sabías que al escalar montañas tienen que andar en pareja? El alpinismo es mejor hacerlo en equipo. ¿Sabes? La vida es mejor hacerla en equipo. También si dos durmieran juntos, dice el siguiente verso, se calentarán mutuamente. ¿Cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Por supuesto, este pasaje, el sabio Salomón nos está invitando a trabajar en equipo, a hacer unidad con otras personas. Si trabajar en pareja o trabajar en equipo tiene muchos beneficios. El sumarse al equipo de Dios, al trabajo de Dios, al unificarse con Dios, ¿sabes? Es algo elemental en nuestra vida. Dejar usar nuestra vida en el trabajo de Dios es trabajar en comunidad. Y esto se convierte en una cosa maravillosa. Dios quiere que juntos, primeramente juntos con Él, que esta unidad en Él se refleje en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, en el deporte, en los estudios. ¿Sabes? Como cultura, como mexicanos, no somos tan expertos en trabajar en equipo. Incluso en las competencias deportivas como las Olimpiadas, la mayoría de las medallas que hemos ganado como país son en disciplinas individuales y no grupales. Pero cuando estamos en Cristo, tú y yo somos nuevas criaturas, es decir, tenemos una nueva cultura, tenemos una nueva administración, hay un nuevo jefe, se cambian todas las cosas porque somos nuevos. Nos unimos a Él y cuando nos unimos a Él, nos unimos al prójimo, sabemos trabajar en equipo. Cuando estamos unidos a Dios. Cuando estamos unidos a Dios, Él nos ministra, nos enseña a que es elemental que estemos unidos a Él y a las demás personas como un cuerpo, como una unidad. Vemos en este pasaje de la carta de los Filipenses y es una invitación a aprender, a recordar algunas cosas y a poner atención en la importancia de lo que conlleva la unidad. Y por supuesto, primeramente la unidad con Dios que nos lleva a todas las demás unidades. De hecho, este verso que leímos de Eclesiastés a veces se predica en las bodas y se anima a la pareja a que estén unidos siempre, que es mejor que estén juntos. ¿Sabes? Tú y yo
tenemos que estar unidos con Dios y Dios nos unirá a otras personas. Nos unirá al prójimo, nos unirá a nuestra comunidad de fe, nos unirá como familia. ¿Sabes? Tiene muchos beneficios. Primer punto del día de hoy. El valor de la vida da identidad. El valor de la unidad da identidad. El valor de la unidad da identidad. Verso 1 y verso 2, te lo repito. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo ya estaba gozoso en Dios. Dios había cambiado, había transformado su vida, había transformado su visión, su cosmovisión, su manera de entender la vida. ¿Sabes? También el que otros crean en el único y verdadero Dios provoca alegría. Incluso dice la Escritura que provoca que haya fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El gozo de ver a otros vivir la unidad con Dios es algo realmente especial. Pablo y sus compañeros fundaron esta iglesia en Filipos, a quien está dirigida esta carta en su segundo viaje misionero. Algunos de los miembros fueron sus ovejas, de los miembros fundadores. De hecho, es una iglesia joven y una carta joven. Algunos de sus hijos espirituales recuerdan las enseñanzas de Pablo. ¿Sabes? Y algunos de estos hijos siguen allí en la iglesia, siguen en esa unidad y ejercen una relación con Dios. Esto da alegría, Pablo. Por supuesto, esto da alegría a Dios. Y esto se ve reflejado en nuestra manera de pensar. Cuando tú y yo estamos unidos entre nosotros, cuando estamos unidos con Dios, se ve en la manera como pensamos, como sentimos, como vivimos. Y Pablo en esta carta está animando a la gente, no únicamente a la de Filipos, sino a ti y a mí. Nos está desafiando a que nuestra realidad sea una unidad en Dios. Que nuestro diario vivir tenga que ver con el estilo de vida que Dios planeó para nosotros. ¿Sabes? En nuestros tiempos, si vamos a cobrar un dinero o si vamos a identificarnos en algún lugar, si vamos a entrar a alguna propiedad, nos piden una identificación. Y la más oficial o la más común es la INE. Esta nos identifica. Pero ¿qué nos identifica como hijos de Dios? ¿Que cargas tu Biblia? ¿Que vas a los servicios de algún templo? ¿Sabes? Tenemos que ir más allá. Nuestra identificación con Cristo tiene que ir más allá. Es una relación personal con Dios que denota nuestro diario vivir, que se muestra en nuestro diario vivir. Y no me refiero al hecho de que vayamos a un templo, que no es nada malo, por el contrario es bueno. Dice la Escritura que no hagamos como otros, que no se congregan. Porque incluso ahora con la pandemia ha sido más cómoda la comunicación. Gente como tú y yo estamos viviendo videos como estos. Pero puede causar también una conformidad de no salir de casa, de no hacer ningún esfuerzo. Sí hacer esfuerzos por ir a hacer deporte, o por ir a ver a otros familiares, o por ir a trabajar, o por ir al supermercado. Pero dejarnos de esforzar por congregarnos puede hacer que tú y yo entremos en un letargo espiritual. Y hay gente que hace falta que se despierte, que se aviva, que se avive. Y ¿sabes qué? Este tipo de gente podemos ser tú y yo. Tenemos que estar cuidadosos de no tener flojera por reunirnos. Pero ¿sabes? A esto no se refiere este pasaje. A esto no me refiero, que también hay que tener interés en ir al templo, en congregarnos. Se refiere a algo más allá. En nuestra manera de ejercitarnos el día a día, nuestra fe, nuestra relación con Dios. Es decir, cómo Dios afecta nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar. Y el decir afecta quiere decir influye, beneficia, nos incluye en. A Pablo le alegraba ver que la gente estaba bien relacionada con Dios. Imagínense la alegría que provocamos en Dios al vivir como se debe, al demostrar que somos sus hijos en nuestro diario vivir. La cuestión es si nuestro diario vivir hace sonreír a Dios o no. ¿Has pensado eso? Mi diario vivir, hoy hice sonreír a Dios. No nos vayamos muy lejos. Hoy he hecho sonreír a Dios. Esta semana he hecho sonreír a Dios. Este mes, este principio de año, he causado muchas sonrisas en Dios. Pablo termina este versículo, esta parte del versículo, diciendo algo clave, algo muy interesante.
Si tú estás de acuerdo con Dios, si tú tienes una buena relación con Dios, si en efecto Dios influye en tu pensar, en tu sentir, en tu actuar, si este es conforme a Cristo, ¿sabes? Tienen que estar de acuerdo entre ustedes, porque sería imposible que tú tengas una relación con Dios y que Dios te diga, ¿sabes qué? Es por este lado, y que Dios a otra persona le diga, es por el otro lado. No, no es así. Alguno de los dos no tiene una buena comunicación con Dios. Este pasaje nos está invitando a ser unánimes, a tener ese mismo sentir, a pensar una misma cosa. ¿Sabes? En efecto, somos de diferentes familias, tenemos diferentes educación, diferentes costumbres, pero cuando estamos en Dios, Dios dirige nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. A veces cedemos, en ocasiones, espero que sea siempre, perdonamos. Y en ocasiones también, espero que esto no sea siempre, que sea nunca, caemos en la trampa del enemigo de culpar a los demás. Es que él y yo no pensamos igual porque él está fuera de la voluntad de Dios. Oye, ten cuidado con eso. Sabes, mi relación con Dios se demuestra en el mismo sentir, en el mismo pensar, en el mismo actuar en comunidad. Preguntémosle a Dios, relacionémonos con Dios, tratemos de ser influyentes con los demás, incluyentes con los demás y no de culpar a los demás. Más adelante vamos a hablar de este punto que es muy importante. Pero recordemos que si tenemos una buena relación con Dios, se tiene que denotar en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de estar unidos con Él e incluso en nuestra manera de estar unidos con el prójimo. Porque esta es mi identidad. ¿Sabes? No tienes que presumir, es que yo soy misionero, es que yo soy pastor, soy hijo de pastor, es que yo voy a la iglesia, vida abundante. O es que, no sé, puedes decir muchas cosas. Tengo 20 años de ser o 50 años, nací en cuna cristiana. Espérame, puedes decir muchas cosas, pero tu manera de vivir denota si en unidad estás unido con Dios. Si en realidad hay algo que te une con Dios y que no te puedes separar, de tal manera que influye tu manera de pensar, de sentir y de vivir. Segundo punto, el valor de la unidad toma sentido en la forma de nuestro carácter. Es decir, mi unidad con Dios forma mi carácter, moldea mi carácter. Dejo que Dios quite las cosas que deben de estar en mí y que añada cosas o que yo ponga atención en las cosas que Dios quiere desarrollar de mi carácter. El verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Has conocido a alguien que haga cosas por contienda o por vanagloria? Espero no sea la persona que ves en el espejo todos los días. Leo el versículo completo. No hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Oye, qué cosa más difícil. A veces tú y yo decimos que somos sencillitos y carismáticos. La vida nos enseña a hacer o dejar de hacer cosas. ¿Sabes? De hecho, mucha gente vive a la defensiva. Dicen algunos que la burra no era arisca, que los palos la hicieron así. Es decir, que el trato que recibió o la manera en la que vivió le hace tener un carácter poco afable, tal vez agresivo, tal vez inseguro, por así decirlo. Pues nosotros, si realmente conocemos a Dios, nuestro carácter debe ser moldeado por Dios. Las cosas malas que nos pasan en la vida, las situaciones que a veces no queremos que nos pasen, únicamente deben de darnos experiencia, únicamente deben de acercarnos a los brazos de Dios. Incluso pueden ser gasolina para trabajar más, para perdonar más, para acercarnos más a Dios. Si el pasaje dice que no hagamos nada por contienda, es seguro que tú y yo hacemos cosas por contienda. Podríamos caer en el error similar al error pasado de culpar a los demás, que es prácticamente lo mismo. ¿Sabes? Esta carta estaba para los habitantes de Filipos. Estos filipenses, qué bárbaros, hacían las cosas por contienda, ¿no? ¿Sabes? No caigamos en ese error. Sí, por supuesto. Había gente dentro de la iglesia en Filipos que hacía eso. Pero sabes, tú y yo a veces lo hacemos. Dice la Escritura que el que crea estar firme, mire, cuide su pie que no caiga. La humildad es algo que nos tiene que identificar, no la falta de humildad.
Nuestra relación con Dios tiene que moldear nuestro carácter. Deseamos añadir, pulir o quitar cosas que nos están estorbando, que nos están limitando. Jesús dijo, sean mansos y humildes como yo lo soy. Él nos puso el ejemplo. Dice un proverbio que la consecuencia de la altivez o del orgullo, inmediatamente viene el fracaso. Si no queremos fracasar en la vida, tenemos que aprender a ser como el Maestro. A veces nos podemos sentir más buenos, más sabios que los demás, más inteligentes, más sagaces. O incluso nos podemos sentir tan santos que nos sentimos con derecho de criticar a los demás. Y ocupamos un pedazo de nuestro tiempo por amargar nuestra boca y los oídos de los demás, criticando a otras personas que pensamos que están viviendo en pecado. El mismo evangelio o el mismo corazón del evangelio nos dice que Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Vino a salvar al pecador. Entonces, ¿por qué a veces los seres humanos juzgan a los demás? ¿Por qué critican a los demás? Tengamos cuidado con la crítica, porque esta nos aleja del verdadero amor de Dios. La altivez del corazón no es una consecuencia de una buena relación con Dios. La falta de humildad, la falta de reconocimiento de nuestros errores, o incluso la falta del reconocimiento de nuestra falsa o débil humildad, ¿sabes? Está diciendo que estoy poco unido a Dios. El carácter humilde es un carácter dador, amoroso, que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseñó a ser así. ¿Se ve reflejado en nuestro diario vivir o se tiene que ver reflejado en nuestro diario vivir, en nuestro carácter? En el método de estudio que están llevando mis hijos, ¿sabes? Están llevando un sistema que se llama AC, que es educación acelerada, y ven 90 rasgos de Jesús. 90 rasgos, ¿te puedes imaginar? De hecho, aquí tengo el folletito, está al revés, perdonad. Y en esta parte, a ver si está bien o está al revés, porque en la cámara a veces me lo voltea. Vienen 90 rasgos del carácter de Jesús, que es lo que estudian los niños. En todos sus estudios, en las ciencias naturales, en las matemáticas, están viendo estos caracteres, estos rasgos del carácter de Jesucristo. ¿Sabes? Jesucristo era humilde, honesto, gentil, tenía gozo en su corazón, era afectuoso, era manso, era leal, prudente, pacífico, perdonador, piadoso, sumiso, tolerante. Solo te mencioné 13, porque si te digo los 90 no te vas a acordar de todos. Pero empecemos por estos. Soy humilde, soy honesto, soy gentil, tengo gozo todos los días. Cuando convivo con Dios, con la gente, soy afectuoso con los demás. Soy manso. O pongo como pretexto, digo, no, es que no soy menso. Soy leal, soy prudente. Esta prudencia nos hace falta y hay que reconocerlo. Soy pacífico, soy perdonador, soy piadoso, soy sumiso. ¡Wow! Soy tolerante. ¿Qué cosas? ¿En serio que tenemos? Yo me voy a escribir ahí, sí. Oye, tengo que aprender de los caracteres, de los 90 rasgos de carácter de Jesucristo. Me hacen falta. ¿Sabes? Tenemos que leer la palabra. Tenemos que conocer la revelación progresiva de Dios. Tenemos que relacionarnos más con Dios para parecernos a Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. Yo no sé cómo a veces nos atrevemos a llamarnos cristianos si no vivimos conforme a nuestro Señor Jesucristo. Hace rato hablábamos de hacer sonreír a Dios. ¿Sabes? Yo no sé tú, pero sinceramente espero no hacer sentir avergonzar a Dios con mi comportamiento, con los rasgos de mi carácter. ¿Sabes? Seamos sencillos, seamos humildes, reconozcamos que nos hace falta más relación, más unidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Nos falta más unidad. Pidámosle a Dios, oremos juntos, que nos ayude a moldear nuestro carácter. Y como tercer y último punto, el valor de la unidad nos ayuda a amar con intensidad. ¿Sabes? Todo tiene una consecuencia. Y la consecuencia de relacionarnos con Dios nos ayuda a amar con una manera diferente, de una manera intensa, de una manera apasionada. Dice el verso 4 del capítulo 2 de la carta de Pablo hacia los Filipenses: no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros. No nomás nos está invitando a ser humildes, no nomás nos está invitando a tener los rasgos de Jesucristo en nuestra vida, a conocer más a Dios, a unirnos más con Dios, a identificarnos con Dios, sino nos está diciendo, ¿sabes qué? Perdón que te lo diga. Tu amor y mi amor son chicos, son imperfectos. Tenemos que conocer y vivir el amor de Dios y amar con ese amor. De hecho, dice Juan en su carta que Dios es amor y que todo aquel que ama es nacido de Dios. Que este que ama y que es nacido de Dios conoce a Dios. Y obviamente el que no ama es porque no conoce a Dios. ¿A quién no amas? ¿Acaso no conoces a Dios? Suena fuerte, pero así es la verdad, así es la realidad. Dice, porque aún no le ha conocido, porque aún en verdad no le ha conocido. ¿Sabes? ¿Tú has escuchado de Juan Escutia? ¿Has escuchado de Benito Juárez? ¿Conoces a Iturbide, a Hidalgo? Tal vez hemos escuchado de ellos, hemos escuchado en la historia, como mucha gente ha escuchado de Dios. Pero conocer a Dios es muy diferente. Tener intimidad con Dios es muy diferente. ¿Sabes? Aunque el hombre pertenezca a una congregación, aunque se reúna con gente, aunque diga conocer a Dios, si no tiene amor, ¿sabes? Puede estar viviendo una falacia. Se está engañando a sí mismo. No engaña a su esposa, a sus hijos, a los miembros de la congregación, a nadie. Una de las características que tiene la gente que realmente está cerca de Dios es su amor por los demás. Es no preocuparse únicamente por las necesidades propias, porque eso cualquiera lo hace. La gente que hace cosas malas, que transgrede la ley, que pertenece a las mafias, oye, es normal que se preocupe por sus propias necesidades. ¿Sabes? Dios amó de tal manera al mundo. Nos enseña a amar al mundo con sumo interés. Dios nos enseña a amar al prójimo con el interés de ayudar, de hacer algo por los demás, de ver por las necesidades de los demás. La mayoría de los padres amamos a nuestros hijos. La mayoría de los padres sanos amamos a nuestros hijos, sin importar cómo sean nuestros hijos, sin importar las características físicas, emocionales o rasgos de nuestros hijos. Creo que muchos de nosotros daríamos la vida por nuestros hijos. Qué gran enseñanza nos da Dios al mandar a su Hijo a morir por ti y por mí. ¿Con qué manera Dios amó al mundo? Dice el capítulo 3, verso 16 del Evangelio de Juan, en la versión Reina Valera, de tal manera. ¿Qué entiendes por esa frase de tal manera? Con tal magnitud, con tal grandeza, con tal intensidad, Dios ejerce su amor por ti y por mí, por el mundo. Dios manda a su Hijo a salvarnos, para que ninguno de nosotros se pierda, para que tengamos vida eterna en Él. Entre más se relaciona el hombre con Dios, más ama con el amor de Dios, más conoce el amor de Dios, más practica el amor de Dios. Tenemos que ser sinceros y tenemos que reconocer. Hagámoslo más particular. Di conmigo, porque yo lo reconozco. Tengo que reconocer que me hace falta amor. Tengo que reconocer que me hace falta amar más como Jesús. Tengo que reconocer que tengo que conocer más y vivir más el amor de Dios. Me hace falta del amor de Dios, de su gracia, de su misericordia. Y si tú lo reconoces conmigo, te invito a que le pidamos a Dios que nos enseñe a amar con su amor, que nos enseñe a ver el mundo como Él lo ve, como Él lo vio, que nos enseñe a amar a nuestro prójimo como Él lo hizo, como Él lo hace en el presente. Su amor no es como el nuestro. Su amor cambia vidas, transforma vidas. Y Dios nos quiere utilizar a ti y a mí. Él nos utilizará, si tenemos una buena relación con Él, para cambiar este mundo. Quiere que tú y yo seamos instrumentos de Dios, elementos de su amor práctico, vivencial, de ese amor poético que se puede respirar y suspirar, de ese amor intenso que está dispuesto a dar la vida por el prójimo, que está dispuesto a ver por los demás, a hacer por los demás, que está dispuesto a amar de tal manera que puede sentir dolor por el prójimo, por lo que están pasando.
¿Sabes? Dios siempre que nos habla nos desafía a algo. Y el día de hoy te está desafiando a ti, me está desafiando a mí a tener más intimidad con Él, a tener más unidad con Él en nuestra manera de pensar, de sentir, de vivir, en nuestro carácter. Que la gente pueda ver a Jesús en ti y en mí, que pueda ver rasgos de su carácter. ¿Sabes? Empecemos con uno. No tenemos que utilizar los 90 de golpe. Empecemos con uno, luego con otro. Dejemos que Dios trabaje en nosotros. ¿Y cómo voy a reconocer estos rasgos? ¿Sabes? Tal vez haya más de 90 rasgos de Dios. Seguramente hay más de 90 rasgos de Dios, querido, tal vez. Que tú y yo tenemos que conocer con su palabra. Porque eso es la Escritura, la revelación de Dios. Dios mostrándose a ti y a mí, mostrando su carácter en la historia, en la descripción de un pueblo escogido, en la descripción de su amor por ti y por mí apasionado. Y la invitación del día de hoy, el desafío del día de hoy es vivamos en unidad con Dios y que esta nos dé identidad de amor, que esta unidad nos ayude a amar al prójimo, que tú y yo tengamos los rasgos de carácter que nos identifiquen hoy y siempre con Jesucristo. Pongámoslo en práctica, no perdamos esta bendición y tomemos el valor de tener unidad con Dios. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Siempre exaltado, Señor.